Buenos días, señores. Revisaremos esta última parte que tiene que ver con el uso de fármacos para el tratamiento de los herpes, ¿no? Herpes virus, considerando toda esta variedad de virus, ¿no? Y que están implicados en diferentes cuadros de clínicos, digamos, derivados de esto. Prácticamente tiene una amplia distribución en el organismo, ¿no? Uno de los principales fármacos a utilizar es el aciclovir, ¿no? Que actúa sobre todo sobre el herpes simple 1 y herpes simple 2, pero también con el herpes virus de la varicela zoster, ¿no? Está disponible en preparados para administración oral, intravenosa y tópica. Es bastante utilizado en realidad, ¿no? Por vía, digamos, por vía oral, ¿no? El preparado, su biodisponibilidad es baja, ¿no? Llega a 15-20%, de ahí es que es necesario administrarlo con mucha frecuencia durante el día. Por vía intravenosa, su biodisponibilidad es mucho mayor, 10 veces a la de vía oral, ¿no? Y también se administra por vía tópica para tratamiento en el lugar y no suele ser absorbido, o al menos no se detecta concentraciones de aciclovir en sangre cuando se administra por vía tópica. El mecanismo de acción también inhibe la síntesis del ADN viral y por lo tanto la replicación, ¿no? El aciclovir primero en realidad también es un profármaco y tiene que ser fosforilado por la timidina sinasa, que es específica del herpes virus. El herpes virus, dentro de su estructura, tiene esta enzima, tiene obviamente su función, pero es necesario esta quinasa para una primera fosforilación. Después las quinasas intracelulares del hospedero son las que van a dar lugar a dos fosforilaciones, teniendo entonces un trifosfato de aciclovir, y es el que va a tener el efecto sobre el DNA. Inhibe competitivamente el DNA polimerasa, compite por la DNA polimerasa del virus, se incorpora al DNA del virus y detiene la elongación de la cadena del ADN, ¿no? En este caso del virus, y da por finalizada la síntesis, ¿no? Inhibiendo de manera irreversible a la DNA polimerasa. Y de esta manera se inhibe la síntesis del DNA viral. En cuanto a sus aplicaciones para herpes simples tipo 1, tipo 2, incluye herpes genital recurrente, 200 miligramos 5 veces al día. Ese es digamos, la dosificación, y eso es un poco el problema, que la persona tiene que tomarlo con bastante frecuencia. 5 veces al día, ¿cada qué tiempo sería? 24, cada 4 o 5 horas, ¿no? Entonces ahí es, digamos, un poco que se complica, ¿no? Cuando se administra de esta manera se acorta la duración de los síntomas, ¿no? Para el herpes labial recurrente se usan 400 miligramos 5 veces al día, y lo que sucede es que disminuye la duración en promedio, ¿no? Del dolor, pero el tiempo de curación no disminuye. Por la vía endovenosa se recomienda en caso de una infección diseminada, por ejemplo en caso del recién nacido, en la encefalitis herpética y en las infecciones sistémicas en caso de inmunodeprimidos. También como profilaxis en las infecciones herpéticas en pacientes en los cuales se hace trasplante y se sabe o se tiene conocimiento de que puede haber una infección silente en el paciente. En el caso del herpes zóster, cuando las lesiones llevan menos de 48-72 horas, entonces hay que iniciar el tratamiento rápidamente una vez hecho el diagnóstico, o hacer el diagnóstico lo más antes posible del herpes zóster para iniciar el tratamiento, ¿no? Para casos de inmunodeprimidos o casos graves también. Ahora bien, los virus que están en estado latente, por ejemplo, ¿cuál sería? El herpes zóster, ¿no es cierto? Ahí más bien no tiene efecto el aciclovir. En el caso del citomegalovirus es más bien
Bueno, acá hay discusión, ciertamente, ¿no? En caso del citomegalovirus sí se aplica el aciclovir, no se incluye dentro, pero es cierto también que el citomegalovirus es mucho más resistente que el herpes herpes simple, por ejemplo, con el aciclovir. Dentro de las reacciones adversas, por vía tópica se da una sensación de hormiguero y quemazón después de cada aplicación. Por vía oral, en menos del 5% de los pacientes se han descrito náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, cefalea y erupciones, ¿no? Por vía endovenosa, da lugar a exantemas, sudoración, vómitos, descenso de la presión arterial en algunos pacientes, ¿no? Ahora, sí puede tener efectos sobre el riñón y a nivel neuronal, ¿no? El sistema nervioso, y entonces hay que vigilar estos órganos o sistemas, porque aquí se pueden dar reacciones adversas mucho más intensas, más graves en todo caso, pero que son también mucho más raras, ¿no? Como mencionamos, se administran por vía oral, vía endovenosa, de forma tópica, y aún también hay presentaciones oftálmicas del aciclovir, ¿no? Se distribuye ampliamente por todos los tejidos líquidos, incluyendo vesículas y humor acuoso. Atraviesa la barrera hematoencefálica, la placenta, y también está presente en la leche materna, ¿no? Como mencionamos, su biodisponibilidad por vía oral es baja, ¿no? Pero no se altera con la ingesta de alimentos. No se metaboliza, se elimina por vía renal. Su tiempo de vida media está entre 1 a 6 horas. Entonces, indicaciones: herpes virus simple, herpes genital, herpes genital, digamos, en primera infección, o también las recurrentes. Acá se utiliza la vía oral o vía endovenosa. Para la gingiostomatitis herpética, herpes labial, oral, tópica, queratoconjuntivitis herpética, y también oftálmica, ¿no? Para caso de encefalitis por herpes simples por vía endovenosa, personas inmunodeprimidas con infección mucocutánea por el virus del herpes por vía endovenosa. En la profilaxis, para evitar infecciones mucocutáneas por herpes simple en individuos seropositivos sometidos a inmunodepresión, y en la profilaxis en personas que van a recibir trasplante por vía oral y que tendrían, digamos, alguna exposición a este tipo de virus, ¿no? Ahora bien, en caso de infecciones por virus de varicela zoster, en herpes zóster adulto, ancianos, por vía oral, en la varicela complicada, en queratitis uveitis oftálmica, personas inmunodeprimidas con herpes zóster, en infecciones por citomegalovirus, ¿no? En caso de mononucleosis infecciosa e infecciones por Epstein-Barr, pueden mejorar con el aciclovir. No tienen la misma eficacia, pero sí mejoran. Contraindicaciones: obviamente la hipersensibilidad y lactancia. En caso del embarazo tiene categoría C. Una alternativa al herpes es al aciclovir, es el ganciclovir, ¿no? Igual, su mecanismo de acción bloquea la síntesis del ADN vírico, de la misma manera que lo hace el aciclovir, ¿no? El ganciclovir tiene que estar monofosfatado, el monofosfato de ganciclovir, ¿no? Y luego es monofosfatado, difosfatado, y hasta que es trisfosfatado. Y es la forma en que inhibe de manera competitiva las polimerasas del ADN vírico, y eso da lugar a que no se sintetice el ADN viral. Se administra también por vía oral, vía endovenosa, inclusive ocular intravítrea, ¿no? Su distribución es amplia en el líquido del organismo, incluyendo el humor vítreo, ¿no? También atraviesa la barrera hematoencefálica, la placenta, y se presenta en la leche, ¿no? El problema un poco que por la vía oral también su biodisponibilidad es muy baja, ¿no? Y más bien sí se ve afectado por el consumo de los alimentos. Tiene poca unión hacia las proteínas plasmáticas. Tampoco se metaboliza y se excreta sin modificación por el riñón. Tiempo de vida de 2 a 4 horas en plasma.
¿En qué se utiliza? En colitis y esofagitis por citomegalovirus, por vía endovenosa, prevenir la enfermedad por citomegalovirus en inmunodeprimidos y citomegalovirus congénito. ¿Cuál es el principal problema del citomegalovirus? O en todo caso, ¿cuál es, clínicamente hablando, cuál es la importancia, ¿no?, del citomegalovirus? Hay que tener sobre todo en cuenta en las mujeres embarazadas, porque da lugar a alteraciones teratogénicas, ¿no? Ahí es donde más interesa, porque la infección, digamos, es muy poco manifiesta y se puede ser portador, y el problema viene con las mujeres que están gestando, ¿no? En caso de retinitis, se recomienda, o el esquema es tratamiento inicial por vía endovenosa, seguido por tratamiento por vía oral, ¿no? Y un implante intraocular también hay de liberación sostenida para aplicación, digamos, o efecto a nivel del humor vítreo. En caso de profilaxias y supresión de infecciones por citomegalovirus en personas que reciben algún trasplante, esto por vía endovenosa, neumonía por citomegalovirus, esto un ganciclovir combinado con inmunoglobulinas, ¿no? En la queratitis por herpes simple, hay gen oftálmico, también tiene un efecto sobre el virus de la hepatitis B, reduce el ADN vírico de este virus, ¿no? Para esto, por vía oral se administra. Efectos adversos, sí tienen algunos problemas un poco más, digamos, importantes que la ciclovir. Hace mielosupresión con neutropenia, puede tener efectos sobre el sistema nervioso central, cefalea, cambios conductuales, convulsiones y coma, inclusive alteraciones gastrointestinales, náuseas, dolor, diarrea, etc., fiebre y erupciones cutáneas, y efectos adversos del implante intraocular. Puede haber hemorragia vítrea y desprendimiento de la retina. También contraindicado el embarazo, la lactancia y obviamente cuando hay hipersensibilidad al ganciclovir. Y finalmente, hay otro grupo de fármacos que se utiliza para el tratamiento del virus o tratamiento de infecciones virales, que son los interferones, ¿no? Claro, nosotros los conocemos porque son citoquinas y tienen una gran actividad inmunomoduladora, antiproliferativa y antiviral, y en realidad estos interferones se utilizan con estos tres propósitos, solo que estamos en el momento acá, nada más, ¿no? Entonces, útiles para el caso de neoplasias y también para la modulación del sistema inmunológico. Claro, prácticamente los interferones de manera natural las sintetizan casi todas las células, ¿no? Y hay diferentes factores que van a inducir la síntesis de interferones en el organismo. Heridas, traumatismo, infecciones, las infecciones virales propiamente dichas, por ejemplo, ¿no? Entonces es aquí donde se utiliza digamos, este mecanismo para que también sea utilizado como fármacos, ¿no? Ahora bien, los interferones, claro, nosotros los conocemos como de dos tipos, ¿no? O de otra manera, interferón alfa, beta y gamma, pero de todos ellos, en términos de farmacológicos, el que más se utiliza es el interferón alfa recombinante. En cuanto a su mecanismo de acción, de manera natural, por así decirlo, y dentro de lo que hemos visto del sistema inmunológico, los interferones alfa tienen que ver con el control de infecciones virales, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y claro, al dar de manera exógena, lo que se está haciendo es favorecer ese tipo de efectos. Y porque en caso de las infecciones virales, esto se estimula la respuesta celular y básicamente estimula a linfocito T citotóxico, macrófagos, natural killer, ¿no? Y que son los principales, digamos, células contra los virus o participan en esto.
Pero también es cierto que los interferones, en caso de las células, cuando actúan dentro, lo que hacen es una inhibición de la síntesis proteica. Pero reconozcamos que la síntesis proteica también se da en la célula normal, o entonces en la célula hospedera. Y en realidad los interferones sí inhiben síntesis proteica por un lado, pero también favorecen otras. Y aquí puede haber un poco de, digamos, incoordinación, inconsistencia, porque inclusive el hecho de que estimule la síntesis proteica en algunas células va a hacer de que más bien haga más grave la infección viral, ¿no? Entonces, como que, si bien es cierto, en el panorama general, en la conclusión, los interferones inhiben la síntesis proteica, y eso haría que se inhiba la síntesis del virus, porque cuando el virus ingresa lo que va a hacer es favorecer su síntesis proteica del mismo sobre la síntesis proteica de la célula, la está utilizando. Tal vez esa es la razón por la cual se ve más afectado el virus que la célula, ¿no? Sí, puede, por ejemplo, los interferones tienen sus receptores celulares en membrana, pueden activar a ciertas enzimas como las sintetasas, pero que al final lo que van a hacer es activar estas sintetasas, van a dar lugar a la síntesis de oligómeros de adenilato, y el adenilato, en forma de oligomérica, activa a las RNAs o las DNA polimerasas, y van a degradar al RNA, no sería polimerasas, esterasas, ¿no? Y lo que van a hacer es degradar al RNA. Pues es una secuencia de reacciones, y eso va a hacer que se degrade el RNA mensajero, o en todo caso monocatenario, y de esta manera, si se inhibe el RNA, se inhibe la síntesis proteica. O por otro lado, puede dar lugar a la activación de sinases, proteinquinasas, que dan lugar a fosforilación, por ejemplo, del factor de elongación 2, que es un regulador en la síntesis proteica, ¿no? Y eso, en la transcripción, y eso va a dar lugar que la transcripción también se inhiba y da lugar entonces a una inhibición de la síntesis proteica. Esas son dos rutas que explican el por qué se da la inhibición de la síntesis proteica, pero como mencionamos, no solamente está involucrado de manera específica las proteínas o la síntesis proteica del virus. Solamente es esa ventaja, que el hecho de que el virus quiera ser multiplicado a expensas de las proteínas de la célula hospedera, es que resulta el virus en todo caso dañado, ¿no? Entonces, aquí es donde actúan en esta fase de los virus, los interferones, ¿no? En términos generales, estos interferones, interferón alfa o 2-alfa, no se administran por vía oral, se administran por vía parenteral, sea en forma intramuscular o subcutánea, ¿no? Y de ahí se absorben, ¿no? Tiene una biodisponibilidad del 83 a 93%, se distribuye en forma amplia en todo el organismo, no atraviesan la barrera hematoencefálica, tiene una biotransformación hepática limitada, se elimina por la bilis, por la orina, tiene una vida media de 5 a 7 horas. Dentro de sus aplicaciones terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, para el caso del papiloma cutáneo genital, el papilomavirus, ¿no? En este caso son partículas virales que infectan estructuras de la piel y causan inflamación localizada, ¿no? Sí se reproducen a nivel del epitelio escamoso, sobre todo a nivel de la piel, ¿no? Induciendo verrugas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Se administra por vía inyección intralesional y se acompaña de eliminación completa en estos lugares, ¿no? En el caso de sarcoma de Kaposi, herpes virus 8, ¿no? El ADN del virus se adhiere al linfocito, ¿no? El linfocito B, sangre periférica, infecta también a linfocitos indiferenciados, a células endoteliales,
fibrosis vasculares y otras células también, ¿no? Se administra 36 unidades por día, 10 a 12 semanas se encuentra un beneficio transitorio, ¿no? Y que en ese tiempo es un poco mayor a la toxicidad. Para casos de enfermedad de agente etiológico como hepatitis crónica B también, ¿no? En caso de necrosis por hepatocitos, necrosis de hepatocitos, con reacción lobular inflamada, difusa y ruptura de cordones celulares del hígado, ¿no? Da lugar a la desaparición del DNA del virus de la hepatitis B y prácticamente en este caso actúan, se los considera como curativos. No así los otros fármacos que también son, digamos, utilizados para caso de hepatitis B. También se utilizan para hepatitis crónica C, ¿no? La aplicación subcutánea, esa sería la modalidad, ¿no? Ahora bien, el problema de los interferones es que sí tienen algunos problemas, que son efectos adversos que inclusive son colaterales, ¿no? Sí. Por ejemplo, un síndrome similar al de la influenza aguda, es como una gripe, ¿no? Con fiebre, malestar general, y todo ese tipo, que simula como si fuera una infección. Y es inevitable este problema. Da lugar a efectos tóxicos, como mielosupresión, con granulocitopenia y trombocitopenia, neurotoxicidad, alopecia, sobre todo en niños, proteinuria, hiperazoemia, nefritis intersticial y también hepatotoxicidad. Dentro de los interferones que se utilizan, más está el interferón alfa 2B, el interferón gamma 1B y el interferón beta 1, ¿no? El 2 beta es el que está más utilizado en todo caso, ¿no? Indicado para el tratamiento de tumores, entre ellos melanoma, por ejemplo, maligno, linfoma folicular, sarcoma de Kaposi. El interferón gamma 1B, su uso está indicado para disminuir la frecuencia e intensidad de infecciones graves de enfermedades granulomatosas crónicas, ¿no? En caso de interferón beta 1, posee propiedades antivíricas y de inmunomodulación. Ahora bien, como quiera, vendrían a ser este tipo de interferón el que más se utiliza, ¿no? Pero también hay otros interferones, conocidos como los vigilados, ¿no? En realidad es interferón alfa 2, ¿no? Que se utiliza, es recombinante, pero ligado a una proteína de polietilenglicol, y eso le da una ventaja, o ventajas sobre todo farmacocinéticas: baja absorción o lenta absorción, mayor permanencia en circulación, o sea, disminuye la metabolización y eliminación. ¿Y eso de qué sirve? Sirve de que el interferón pueda estar en más dosis, en biodisponibilidad y por más largo tiempo. Y por lo tanto, se puedan administrar una vez por semana. Porque, como mencionamos, su tiempo de vida media haría que se utilice casi prácticamente cada 8 o cada día mínimamente, pero las formas peligadas permiten que se utilice una vez por semana, ¿no? Esa es una forma. Y cuando se ha revisado también las hormonas sexuales, también hay las formas peligadas, ¿no? Entonces, solo son formas que hacen modificación en su farmacocinética, pero que permite una aplicación más cómoda, ¿no? Y listo, con eso terminamos esta partecita.